Bien, y gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. El tema político ha estado sobre la mesa en las últimas semanas, particularmente en los últimos días, luego de la elección por parte de la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre del año 2020 de los nuevos rectores al Consejo Nacional Electoral. Que no es lo único, ¿eh? Estamos hablando de las posiciones de Juan Guaidó, de la plataforma unitaria. Bueno, y como decíamos ayer, todos los argumentos al final, en el fondo, tienen algo de sensatez. Y cómo conciliarlos todos, cómo llegar a un punto medio. Bueno, hoy hemos querido nosotros contactar a un dirigente político de toda la vida, un demócrata excepcional, un hombre que ha sido gobernador del estado de Bolívar, por ejemplo, un líder sindical, un líder indígena, y me refiero al muy querido Andrés Velázquez. Andrés, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Román. Gracias por tan generosas palabras y, bueno, un saludo a tu audiencia. Gracias. Gracias. Uh-huh. Andrés, yo no creo que sea el momento, al menos no hoy. Si la pregunta es votar o no votar, no hoy, no todavía, no ahora. Pero yo sí quisiera comentar algunos antecedentes que me parecen importantes. La elección en Bolívar, por ejemplo. Gobernadores de oposición que hoy tienen, en efecto, protectores en sus estados. Y bueno, con ese antecedente surge ahora de la Asamblea Nacional del 6 de diciembre un nuevo CNE con dos rectores de oposición. Con el actual panorama, Andrés, y con todo lo que necesitamos de aquí a la posibilidad de una elección limpia, democrática, transparente, ¿es un primer paso, como ha dicho, por ejemplo, Capriles, o un primer paso al abismo, como ha preferido decir María Corina Machado? ¿Cuál es tu posición? Bueno, yo creo que es intrascendente, definitivamente, ese nombramiento del nuevo CNE, porque yo no voy a entrar a calificar personalmente a ninguno de sus integrantes, pero con mucho respeto por todos, pero definitivamente allí nada ha cambiado, nada, absolutamente nada. El control sigue siendo del PSV, Román, y queridos oyentes. Allí nada ha cambiado. Y en consecuencia, bueno, tenemos que terminar concluyendo que al final de cuentas, en medio de este tipo de regímenes, requerimos de un sistema que crea en la alternancia del poder, que sea democrático, para que efectivamente estos que se dan en función de alcaldías, gobernadores, que algunos pueden definir como acumulación de fuerza, eso pudiera tener un efecto práctico en la lucha por el poder en regímenes que creen en la alternancia del poder, pero no con este. De tal manera que bueno, están por verse las decisiones siguientes que se van a tomar para confirmar cada una de las teorías que desde mi punto de vista que el único beneficiado al final de cuentas de estos procesos de manera solitaria, sin ningún otro condimento, sin ninguna otra condición, bueno, finalmente será Nicolás Maduro. Pues. Andrés Velázquez, nuestro invitado. Andrés, ayer conversábamos, me pareció muy interesante la conversación que ayer tuvimos con John Magdaleno. John Magdaleno decía que, bueno, que hay una fuerza opositora, que es una fuerza mayoritaria, potencial. No fue el término que utilizó, pero hablaba de eso, de una energía potencial que está allí concentrada, ¿no? Esperando activarse. Y para que se haga visible, decía él, había dos caminos. Uno, la calle, a través de la protesta pacífica, y luego las elecciones. ¿Cómo de lo que tenemos hoy podemos activar a esa sociedad que muy probablemente en su inmensa mayoría querrá votar con las condiciones ideales, por supuesto? ¿Cómo activarlas? ¿En medio qué hacemos? Porque sentarnos en casa, en un sofá, a esperar que ello ocurra, no parece la vía, porque lo hemos hecho y no ha funcionado. Sí, bueno, a mí me ocurre, a cada sitio que voy me preguntan si voy a participar en este proceso nacionales, algunos de acuerdo a la posición que tienen dan sus argumentos en pro o en contra, pero lo cierto es que mi visión sobre el tema es que son unas elecciones, o mejor dicho, si se hacen elecciones que no tienen ningún incentivo para la población,
desde el punto de vista de solución definitiva, profunda, para la población en cuanto a la crisis política, en cuanto a la crisis humanitaria y todo el tema social que vive el país, bueno, no tendrá ni impacto en la población. Perdón la interrupción, pero es cierto que acá nos hemos concentrado en los últimos días a hablar de 5 nombres, de 5 rectores, del nuevo CNE, pero esto va mucho más allá. Si quisiera ser, Andrés, absolutamente optimista, sin ser ingenuo, pero sí optimista, y tuvieras que animar a transitar ese camino a una elección, ¿encuentras argumentos hoy? ¿Los tienes? No tengo No ningún hay. incentivo, Román. Ningún incentivo para convocar a un proceso electoral que solo beneficiará a Nicolás Maduro. Y un proceso electoral que nos va a encontrar divididos, porque lo puedes escribir hoy. Si se va a ese proceso electoral, las fuerzas democráticas de oposición irán divididas. Sí. Quien no entienda que aquí la unidad es a enfrentar esto que tenemos ya 22 años trajinando con ellos, de gente que tiene como proyecto la perpetuidad en el poder y un proyecto de partido único al final de cuentas en el país, bueno, no hemos aprendido absolutamente nada o no habremos aprendido. Entonces la unidad es fundamental para esto y una negociación a retazo, por retazo o a destajo, como se está haciendo por parte de algunos opositores, bueno, sencillamente benefician al régimen, benefician el status quo reinante en el país. ¿Y? Sí, y eso por supuesto no es ningún incentivo para la población, porque la población hoy lo que está pendiente o lo que vive es que está cocinando en leña todo el país, Román, es que ahí tenemos... quería llegar. Sí, ahí quería llegar. Andrés Velázquez es nuestro invitado. Muy probablemente la inmensa mayoría de quienes nos puedan escuchar ahora dirá, bueno, ya va, ¿qué es lo que necesita el país? ¿Necesita un nuevo CNE? ¿Necesita elecciones? ¿O necesita agua? ¿Necesita electricidad? ¿Necesita combustible? ¿Necesita vacunas? ¿Necesita poder adquisitivo? Y un largo etcétera. Y uno dice, bueno, claro, pero es que para que todo eso cambie necesitas también un cambio político. Y si no es elecciones, ¿cómo? Es una gran trampa. Sí, pareciera ser una gran contradicción. Por eso es que pienso que en esto el tema de ser absolutamente coherente con lo que hemos venido haciendo hasta ahora es lo que nos permitirá definitivamente un triunfo final. Porque si vamos unos por aquí, otros por allá, la cosa definitivamente seguirá siendo muy dura para el pueblo venezolano, que como bien lo has dicho, no tiene gas, cocina en leña, no hay comida. La FAO dice que Venezuela, fuera de los países africanos que permanecen o están incluidos en el triste mapa del hambre, el único país no africano es Venezuela, que 3,5 millones de niños están desnutridos en el país y corren riesgo severo de crisis alimentaria. Bueno, esta situación es grave, la situación de la diáspora, de los refugiados, de la violación de los derechos civiles, políticos de los ciudadanos, la falta de libertades, todo eso, al fin de cuentas, tiene que ver con una gran preocupación del país que, como lo has dicho, no habrá solución si no tenemos una solución política. Y al lado, bueno, yo creo que no puede haber vacilación en esto y el que no lo entienda, bueno, definitivamente no está metido en la piel de los ciudadanos, porque uno va a cualquier parte y la gente se lo plantea claramente. La gente no crea que no tiene conciencia de todo esto que está ocurriendo o que no participa en procesos electorales porque alguna dirigencia política se lo pide. No, la gente está clara que no va a dar votos que no resuelvan el problema. Por eso esas elecciones regionales y municipales serán un fracaso si no contienen o no forman parte de una solución integral, de un acuerdo integral que comprometa un cronograma electoral que finalmente le ponga fin a la crisis política que tenemos. De no ser así, de verdad que eso no tiene incentivo absolutamente para nadie, porque no se defiende el voto votando como quiere el régimen que tú votes. Se defiende el voto defendiendo
o exigiendo unas condiciones que permitan que puedas elegir. Sí. Un proceso electoral que permita efectivamente elegir. Andrés, ¿estás ahí? Andrés. A ver, hemos tenido varios saltos de esta naturaleza en la conversación. Andrés, ¿me escucha? Andrés Velázquez. No, ahora sí se ha caído definitivamente la comunicación. Estamos conversando con Andrés Velázquez en nuestro intento genuino de compartir con ustedes las opiniones más diversas, que son muchas ahora en nuestro país. Ayer, por ejemplo, escuchábamos a John Magdaleno, hemos revisado nosotros a diario en nuestros titulares las posiciones de gente dentro y fuera del país. Incluso dentro de la Unión Europea no hay una homogeneidad de criterio. Por una parte, las declaraciones de Josep Borrell, por otra parte, de otros altos representantes de la propia Unión Europea o de particularidades, quiero decir, de países individualmente dentro de la propia Unión. En el caso de Venezuela hemos revisado las declaraciones de Gerardo Blay, pero también la de Ramón Guillermo Aveledo y las de James Story, el embajador para Venezuela. En fin, estamos tratando de armar juntos, porque como ciudadanos ese es nuestro interés también, en tratar de crearnos el criterio más cercano a la realidad posible. Hemos dicho siempre que si usted coloca, digamos, un objeto en el centro de una mesa en la que hay 10 personas y le queremos explicar a otra que no está en esa sala cómo es ese objeto que está en la mitad, muy probablemente lo más cercano sea a agregar, sumar la visión de cada una de las 10 personas que está en la mesa. Y sumando todas esas visiones de lo que para cada uno de ellos es su verdad, quizás logremos acercarnos a lo más preciso en la definición de lo que ese objeto es. Así que por eso ir sumando voces, y lamentablemente la línea nos juega una mala pasada en este momento. Quería preguntarle a Andrés Velázquez sobre Bolívar, sobre cómo está Bolívar, si había tenido contacto con sus compañeros de oposición, una oposición minada, fragmentada, muy encontrada ahora en criterios con ese mismo objetivo. Yo quiero pensar que el objetivo de la dirigencia opositora más visible sería el mismo, un cambio democrático, pacífico, electoral en nuestro país. Probablemente han planteado vías muy disímiles y es por eso que el consenso todavía no se logra. Bueno, Borrell, Bachelet, Biden, Duque, a la señora del cafetal y al obrero de Cagua, ¿cómo unificar criterios? Ese es el gran reto de la oposición hoy en Venezuela. No ha sido posible el contacto con Andrés Velázquez, así que vamos nosotros a seguir con más. Agradecerle a Andrés Velázquez estos minutos que nos ha dedicado.